Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Hay un mensaje en mi corazón para este domingo. Amén. Hay un mensaje en mi corazón que tiene que ver con sembrar. Y no puedo no hablar de siembra en un día como este, porque el Padre sembró lo mejor que tenía para salvarnos. ¿Sí? El Padre sembró lo mejor que Él tenía para salvarnos. Juan 3:16 dice que tanto nos amó el Señor, tanto nos amó Dios, que envió lo mejor que Él tenía, su Hijo unigénito, y lo dio en sacrificio por nosotros, para que todo el que creyera en Él no se perdiera y pudiera obtener la vida eterna. Me encanta lo que dice el verso 17, que es el siguiente verso. El siguiente verso dice: no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No envió Dios a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Hay un deseo en el corazón de Dios, y ese deseo es salvación. Amén. Ese deseo es nuevas oportunidades. Ese deseo es nuevos comienzos. ¿Sí? Me parece muy interesante que Dios haya sembrado lo mejor que el cielo tenía. ¿Podía Dios en su autoridad no hacerlo, no? Buscar otros caminos para nuestra redención. ¿Podía el Padre sacrificar a un ángel? ¿Sí? ¿Podía el Padre sacrificar cualquier otra cosa? Pero decidió sacrificar lo que más Él amaba. Decidió sacrificar y decidió sembrar lo que más Él valoraba a cambio de ti. Tanto te ama el Señor, tanto me ama el Señor, tanto que sembró lo mejor que el cielo tenía para rescatarte. Impresionante. Podía Dios haberlo hecho de otra manera, pero decidió hacerlo así, sembrando lo mejor que Él tenía para salvarte. La Escritura, desde el principio de los tiempos, habla de este término de sembrar lo mejor. ¿Sí? Dice la Biblia que Abel y Caín levantaron ofrendas a Dios. Caín, que se dedicaba a trabajar la tierra, tomó todos los frutos que sobraron. Cumplió el principio de ofrendar, pero lo hizo con un incorrecto corazón. A diferencia de Abel, que tomó al mejor de los corderos y lo sacrificó en el altar. Dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel, miró con agrado su corazón y se agradó de su ofrenda.
Dios miró con agrado a Abel, miró con agrado su corazón y miró con agrado su ofrenda. Su ofrenda aquel día fue un deleite para el Señor, porque a Dios le encanta que sus hijos cumplan este principio: sembrar lo mejor. Sembrar lo mejor. Otras historias que vienen a mi corazón y a mi mente es la historia de Abraham. Recuerda la historia de Abraham. Todo esto sucede en el libro de Génesis. Dice la Biblia que Dios prueba a Abraham y le pide a Dios, le pide Dios a Abraham lo que más él amaba. Lo que más él amaba. Si estaba dispuesto Abraham a sembrar lo mejor. A sembrar lo mejor. Y Abraham estuvo dispuesto, dice la Escritura. Amarró a su hijo, el hijo que Dios le había prometido. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo tal como Dios le había dicho, me imagino con lágrimas en sus ojos, no debió haber sido sencillo. Dice la Biblia que el ángel de Jehová detiene a Abraham para que Abraham no lo mate. Abraham estaba decidido a sacrificar lo que más amaba, a sembrar lo que más amaba, porque Dios se lo había pedido. Entonces puedo entender el obrar de Dios en Juan 3:16, porque desde el principio de los tiempos, es decir, antes de que Jesús viniera al mundo, había un método de operaciones para Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a darte cuenta en innumerables ocasiones cómo Dios le pide al pueblo, cómo Dios le pide a sus hijos entregar lo mejor, sembrar lo mejor. ¿Sí? Estaba yo viendo The Chosen, Los Elegidos, en Netflix, y me llamó mucho la atención las bodas de Caná. Estaba Tomás allí, así lo representaron, ¿sí? Y faltaba vino, había desesperación en la boda. Y me encanta porque María llama a Jesús y le dice: Jesús, yo sé que tú puedes salvar esta situación, tú tienes superpoderes. Jesús le dice a María: mamá, todavía no ha llegado mi hora, pero ante una orden de la mamá no hay mucho que hacer. Así que Jesús obedeció la orden de su mamá, fue obediente. A pesar de que no había llegado la hora, fue obediente a su madre. Increíble, ¿no? Y dice la palabra, este es el primer milagro registrado de Jesús, que convierte todas las tinajas de agua en vino, el Señor. Y el capítulo que yo estaba viendo con mis papás mostraba cómo el maestresala estaba sorprendido por la calidad de vino. Le dijo a todos los invitados en el capítulo que vimos que no había probado él un vino tan bueno y que era muy extraño que se sirviera un buen vino al final, porque al final se sirve un vino de bajo nivel porque nadie se da cuenta de lo que está tomando, ¿cierto? Eso decía el maestresala. Pero a Jesús no le salen mal las cosas. Jesús no hace malas obras, ¿sí? No sabe Jesús hacer un mal vino.
porque es lo que le enseñó su padre. Iría contra los principios del reino que la misma Trinidad fijó, ¿me entiendes? Todo es perfecto. Todo es perfecto, todo es lo mejor. Todo es lo primero. Todo es lo excelente. ¿Sí? Hay una cultura que la Trinidad, hablo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comenzaron a operar desde el principio. La Trinidad no comienza a ejecutar sus obras desde el Nuevo Testamento. La Trinidad está en todo momento en la Escritura. Por eso cuando tú lees el Génesis, vas a ver a Dios hablando en plural. Vas a ver a Dios preguntándose a sí mismo: hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Entonces hay una conversación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están teniendo. Están con los planos en las manos, ¿sí? Diseñando el mundo que hoy conocemos. La cultura de la Trinidad, la cultura del reino, es una cultura de excelencia. Es una cultura de sembrar lo mejor, de sacrificar lo mejor. La cultura del reino, la cultura de la Trinidad, la cultura de Dios, es una cultura que nos empuja desde el principio de los tiempos a sembrar lo mejor, lo mejor. Cuando tú lees el libro de Éxodo, escape, ¿cierto?, de los hebreos de Egipto, la apertura del Mar Muerto, vas a ver que Dios comienza a hablar con Moisés. Y cuando vas más adelante, en los siguientes libros del Pentateuco, hablo de Levítico, hablo de Deuteronomio, ¿cierto? Cuando comenzamos a avanzar en los libros del Pentateuco, nos enteramos entonces de lo detallista que es Dios. Lo detallista que es Dios, la confección del tabernáculo, la confección del templo, las vestimentas de los sacerdotes, cómo ellos purificaban sus manos para ingresar a lugares santos. Cuando tú comienzas a leer el Antiguo Testamento, te vas dando cuenta de un Dios que no hace las cosas a medio morir saltando. No las hace mal, las hace bien, las hace bien. Todo el oro que los hebreos sacan de Egipto en su escape, ese oro es ocupado en el tabernáculo. El tabernáculo no era un campamento de pales, ¿sí? Como los campamentos que están acá en la rotonda antes de llegar a la iglesia. El tabernáculo que se levanta en el desierto es un tabernáculo lujosísimo, lleno de oro, lleno de piedras preciosas. ¿Cómo crees que el pueblo hebreo construye el becerro de oro? El becerro de oro es construido con el oro de Egipto. Esos mismos materiales que el pueblo rescata de Egipto son los materiales que se disponen para la construcción del tabernáculo, el lugar donde Dios iba a descender. Cuando comienzas a leer acerca del arca del pacto, el arca del pacto estaba recubierta de oro y tenía 2 serafines que también eran de oro macizo. ¿Alguien me está entendiendo esto que estoy hablando? Hay tantos detalles en la escritura cuando comienzas a leerla, claro. El que no la lee no tiene idea de lo que estoy hablando. Pero cuando la comienzas a leer, te vas dando cuenta de que Dios es un Dios detallista, de que Dios es un artista. Mira lo que te digo, es un artista, es extraordinario. No hay artista que se parezca a Dios, ¿sí? Y no hay nadie que pueda pintar
cuadros tan hermosos como los cuadros que pintó Dios. Todos los pintores que hoy conocemos y que hemos estudiado en la media o la universidad simplemente intentan retratar lo que Dios ya creó. ¿Me entiendes? Estos paisajes que colocamos en nuestras casas son solo ilustraciones de el Dios que creó todas las cosas. Él es un artista por excelencia. Él es extraordinario. ¿Me comprende, iglesia? Cuando tú comienzas a leer las Escrituras, te vas dando cuenta que Dios es un Dios de detalles, es un Dios que ama la excelencia, es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios íntegro, es un Dios puro, es un Dios que nos empuja constantemente a dar a Dios con un corazón correcto. Mira, increíble, ¿no? Es increíble. Y quiero compartir hoy domingo, en un domingo especial, ¿no? Este es un domingo santo, un domingo de resurrección. ¿Cómo Dios decide darnos lo mejor? Dios decide darnos lo mejor. Podía Dios haberlo hecho de una forma distinta, pero es que Dios no puede no hacerlo así, porque a Él no le salen las cosas mal. Él ama dar lo mejor. ¿Me comprendes? Él ama dar lo mejor. Y cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, porque todo parte de un encuentro con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra cultura cambia. La cultura del mundo, nuestro molde de carne tiene que ser quebrantado y tiene que venir sobre nosotros lo que dice Pablo: la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Esta cultura penca que tenemos de hacer mal las cosas, esta cultura mediocre que tenemos de limpiar donde ve la suegra, ¿sí o no? De esconder la basura debajo de la alfombra, de esconder la miseria debajo del sillón. Esa cultura miserable, esa cultura penca que tenemos, deshonrosa, de desorden, esa mentalidad cachurera, ¿cierto? Esa mentalidad tiene que ser renovada una vez que nos topamos con Cristo y tenemos un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Porque cuando leemos la palabra, nos encontramos con un Dios distinto, que vive distinto como nosotros vivimos, y que nos está empujando siempre a mejorar. A mejorar, a tener un corazón puro, a tener un corazón correcto, a amar sembrar. Cuando hablamos de siembra, muchos se asustan, pero es porque no han tenido un encuentro con el Señor. Toda persona que tiene un encuentro con el Señor se transforma automáticamente en un sembrador. Se transforma automáticamente en una persona generosa, porque sabes cómo es Dios contigo. Lo sabes. ¿Me entiendes? Entonces tu corazón está lleno de gratitud, porque sabes cómo Dios ha sido contigo. Le coloqué a este mensaje: que es Dios quien provee nuestras semillas. ¿Sí? Dios provee todo lo que yo tengo. ¿Sí? Todo lo que Él ha puesto en mis manos no tiene que ver con el fruto de mi trabajo, sino con que Dios ha sido muy bueno conmigo y su misericordia se renovó sobre mí.
que camino con su gracia, que camino con su favor, que las puertas se abren no porque tengo un ángel. ¿Viste lo que dice la gente del mundo? Que él tiene un ángel, él tiene un carisma, como que él porta una buena vibra. No es buena vibra ni que tienes ángel ni que tienes carisma, es la gracia de Dios sobre ti. La gracia de Dios sobre ti. ¿Y sabes lo que es gracia? Algo que no mereces. Eso es gracia, que no tiene nada que ver con grasa. Eso es otra cosa. Pero la gracia tiene que ver con un regalo que yo no merezco. Y Dios nos ha dado llaves que no merecemos. Y nos las ha dado Dios porque nos ama. No merecíamos que Dios enviara al Hijo. No lo merecíamos. No merecíamos que Dios enviara al Hijo. No merecíamos que Dios nos diera lo mejor que Él tenía para comprarnos con sangre. No lo merecíamos. No merecíamos su misericordia. No la merecíamos. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso. Que nos invitó a comer y pagó la cuenta. Nos invitó al banquete, nos dijo: coman todo lo que quieran, no hay problema, yo pago, está todo pagado. Así de extraordinario es el Señor en el que tú crees. Amén. ¿Me está entendiendo este mensaje? Amén. Amén. Que Dios quiebre nuestra cultura del mundo. Amén. Y que venga sobre nosotros la cultura de Cristo. Que Dios rompa en nosotros toda mentalidad miserable que ha sido un patrón en nuestras generaciones. Una forma de pensamiento, una forma de obrar que tiene que ver con herencias generacionales que están incrustadas en el corazón. No nos hemos dado cuenta, y es más, pensamos enseñárselas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque así es como lo aprendimos. Pero que Dios esta mañana nos vuelva a enseñar. Amén. Que Dios esta mañana nos vuelva a enseñar esta cultura de dar a Dios lo mejor. Esta cultura de ser excelentes, de ser buenos en todo lo que hacemos. Amén. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 9 verso 10. 2 de Corintios capítulo 9 verso 10. Dice: es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Amén. Dice el verso 11: efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos las ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Me encanta cómo 2 de Corintios habla del ministerio de dar. Muchos queremos otros ministerios, pero no el de dar. Pero esta iglesia, la iglesia de Macedonia, era una iglesia que se caracterizaba por su entusiasmo al ofrendar, al dar y al ayudar a otros.
Dice el verso 13: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don. ¿Cuál don? El de dar, el de sembrar, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Mira lo que dice 2 Corintios 9:2. 2 Corintios 9:2 dice: sé lo deseosos que están por ayudar. Y hasta me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar ofrendas. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Sé lo deseosos que están por ayudar. Sé lo deseosos que están por sembrar. Sé lo deseosos que están por dar lo mejor. No puedo dejar de recordar la historia de la mujer del alabastro. La Biblia menciona que este perfume costaba el salario de todo un año. Cuando esta mujer ve a Jesús, esta mujer se quebranta y se desespera. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? Jesús está aquí y quiero adorarlo con todo mi corazón. Siento que mis palabras no bastan. Necesito hacerle un obsequio a Jesús. Eso es una ofrenda, un obsequio. Cuando entiendes que ya no son suficientes tus palabras, quieres presentarte con un presente, ¿sí? Con un detalle. Esta mujer tuvo un gran detalle y rompió un perfume carísimo. De hecho, creo que ninguno de nosotros hoy está perfumado con un perfume tan caro como el perfume de ese día. Era un perfume de nicho. Esta mujer vio a Jesús y rompió su mejor perfume delante del Señor. Y mientras perfumaba a Jesús, lloraba. Y mientras lloraba, usaba sus cabellos para secar, enjugar, ¿cierto?, los pies de Jesús. Jesús llamó a este acto un acto de adoración sublime, un acto de adoración máxima. Jesús estaba sorprendido. Los hombres que estaban allí en la mesa con Jesús comenzaron a criticar a esta mujer. No era correcto lo que esta mujer estaba haciendo. Estaba rompiendo las reglas, rompiendo los protocolos. Esta mujer era una mujer desubicada. Si tan solo Jesús supiera quién es esta mujer, Jesús no permitiría que esta mujer llorara a sus pies. Si tan solo supiera el maestro quién es esta mujer. Jesús, usado por el Espíritu, logra discernir a través de la ciencia lo que estaban hablando los hombres en sus mentes. Así que los exhorta y les dice: ustedes lo único que están haciendo es lamentarse, criticar el acto de esta mujer, pero no imaginan cuánta felicidad esta mujer está trayendo a mi corazón. Mientras ustedes critican, mientras ustedes no dan, mientras ustedes opinan,
de si es correcto o no es correcto esto que esta mujer está haciendo, yo estoy quebrantado. Esta ofrenda quebrantó a Jesús. Fue un perfume agradable para el maestro. ¿Sí? Fue un perfume agradable para el maestro. Y en eso nos convertimos cuando estamos dispuestos a darle detalles a Jesús. En eso nos convertimos cuando estamos dispuestos a romper el protocolo, a romper las composturas, a adorar sin reservas, levantar nuestras manos, gritar, quebrantarnos, venir adelante. En eso nos convertimos en alabastros vivientes, disponibles para romperse en los pies del Maestro. Creo que es eso lo que Dios busca. Es eso lo que Dios busca. Segunda de Corintios capítulo 9 habla acerca del entusiasmo de los creyentes de dar, de sembrar, de ofrendar. Y es algo que Dios viene poniendo en mi corazón. Te soy honesto, ayer en la noche, mientras preparaba el mensaje, le decía a mi mamá: mamá, Dios me está llevando a hablar de finanzas en la iglesia. No eran los mensajes que yo predicaba. Cuando tú vas a mi canal de YouTube y ves los mensajes que yo acostumbraba a predicar en la iglesia y en las iglesias donde me invitaban, eran otros los temas que venían a mi espíritu. Pero algo del Señor está viniendo aquí a mi corazón, y he sido obediente en comunicar este mensaje que es liberador. Cuando tú tienes un corazón puro para hablar de finanzas, es una bendición. Cuando tú tienes un corazón íntegro para hablar de finanzas, libre de manipulación, entonces es un deleite sentarnos a hablar de siembras, ¿sí? Y yo quiero invitar a la iglesia a que pueda perder sus temores y permita que Dios rompa su cultura. A mi papá le costó mucho trabajo aprender a diezmar. Mucho trabajo le costó. Y en la medida que tu sueldo va creciendo, más te cuesta diezmar. Porque es más lo que tienes que dar. Mi papá estaba atado financieramente. De hecho, nunca tuvimos tantas deudas como en ese tiempo donde mi papá tenía conflictos con los diezmos. Aquellos que tienen conflictos con diezmos nunca van a poder salir de deudas. Nunca van a sentir libertad financiera y nunca van a sentir el reposo que el buen pastor sabe entregar. Aquellos que diezman y honran a Dios con sus finanzas entienden esto: que podrá el mundo estarse cayendo a pedazos,
pero es Dios quien provee mi semilla. Que podrá el dólar estar alto, pero es Dios quien provee mi semilla. Que podrá estar Boric, podrá estar Matei, podrá estar Castro o podrá estar cualquier otro, pero es Dios quien provee mi semilla. Que mi provisión no depende de las pegas que tomo o de cuánto contesto mi celular. Mi provisión viene del Señor. No depende de mis horas extra. No depende de si tengo 5 o 6 trabajos simultáneos. Yo reconozco que Dios es quien provee mi semilla. Mi mamá, con la sabiduría de Dios, porque mi mamá es una mujer sabia, una mujer virtuosa. Mi papá la halló. Mi papá la halló. ¿Quién la hallara? Mi papá la halló. Amén. Y las mujeres sabias edifican la casa. Son una bendición las mujeres sabias. Las mujeres virtuosas traen prosperidad al hogar. Tienen un don para administrar los recursos y hacerlos crecer. Entonces mi mamá comenzó a meterle a mi papá en su mente que nosotros no diezmábamos al hombre, que nuestro compromiso era con Dios, que no estábamos ofrendándole al pastor, que nuestras ofrendas eran una cuenta bancaria en el cielo, era un fondo mutuo eterno, y que un día ese fondo mutuo iba a traernos regreso, que Dios haría memoria de lo que sembrábamos para Él, que Dios iba a sostenernos, que nuestra historia financiera iba a cambiar, que no siempre íbamos a tener que vivir al 3 y al 4, que Dios podía cambiar las cosas si decidíamos ser fieles a Dios, y que Dios rompiera nuestra cultura del mundo. Que Dios rompiera nuestros pensamientos familiares, aquellas cosas que la gente incrustó en nuestro corazón, que hoy día son parte de nuestro mal vivir, porque es un mal vivir. No incorporar a Dios en tus finanzas es un mal vivir, no es un buen vivir. No es un buen vivir. A mi papi le costó, pero cuando lo entendió, comenzamos a ser prosperados. Cuando lo entendió, comenzamos a ser bendecidos. Cuando lo entendió, se cumplió lo que dice Malaquías 3, capítulo 10. Dios comenzó a abrir los cielos sobre nuestros campos. Comenzamos a llenarnos de abundancia. El Espíritu Santo comenzó a proveer. Nunca más faltó el grano. Nunca más nuestros campos se volvieron a marchitar. Salimos de deudas que te prometo que eran imposibles de salir. Imposibles. Todas las tarjetas fueron pagadas. Dios transformó nuestra deuda en gozo. Y esas cadenas que ataban financieramente a mi familia se destruyeron el día en que metimos a Dios en la ecuación y comenzamos a considerar a Dios en nuestros diezmos, en nuestros pactos, en nuestras finanzas. Dios comenzó a hacernos crecer. Dios comenzó a hacernos crecer. Mi mamá comenzó a enseñarle a Christopher y a mí a tener actos de generosidad en la iglesia donde nos congregábamos. Así que cada vez que había un compromiso, cada vez que había un desafío que el pastor nos comunicaba, nosotros éramos esa familia que estaba dispuesta a ser un pilar financiero. Éramos esa familia
dispuesta a sembrar lo que Dios nos había dado. Yo empecé a sembrar todo lo que Dios estaba colocando en mis manos, porque comencé a creer una palabra: Dios provee mi semilla. Dios provee mi semilla. Y lo comencé a entender, y cuando lo entendí, dejé de atemorizarme por cómo iba a llegar yo a fin de mes. Mi conversación dejó de ser una conversación de preocupación, sino de convicción. Yo sé que estos días Dios va a proveer mi semilla, que Dios me da todo, que Dios me da todo. Dios me da todo. Dios me da todo. Iglesia, Dios me da todo. Todo lo que necesito, Dios me lo da. Todo lo que necesito. Cuando te digo todo, todo lo que necesito, Dios me lo da. Antes me preocupaba cuando estaba aprendiéndolo y mi mamá estaba entrenándome en esto, porque fue difícil. Es un proceso, ¿eh? Dios está rompiendo la cultura y es difícil ser roto, ¿sí? Es difícil porque ser roto duele. El crecimiento trae dolor, ¿sí o no? Cuando Dios te quiere hacer crecer en un área, duele. Así que si esta conversación duele, es porque Dios te quiere hacer crecer. El crecimiento duele. Duele. Por eso le dolía a mi papi, porque Dios quería hacerlo crecer en esa área. Así que cuando uno está en crecimiento, los huesos duelen. Y por eso duele, y por eso nos doblamos con estas cosas y nos entra el chuki, ¿sí o no? De cualquier tema, Pastor Franco, usted me puede hablar, pero de este tema no me hable porque yo creo que no es de Dios, ¿ah? Pero Dios quiere hacernos crecer. Y Dios a quienes corrige, los corrige porque los ama. Y si Dios quiere corregir áreas en nuestra vida, es porque mucho nos ama Dios y nos ha preparado bóvedas de bendición. Bóvedas de bendición. Cuando tú entiendes esto, ya nunca más miras los números. Cuando tú entiendes esto, ya nunca más dependes de un hombre. Cuando tú entiendes esto, entras en una libertad financiera y en una abundancia que tú no te imaginas. Es impresionante. Sabes que Dios te va a proveer. Sabes que Dios cuida de ti como cuida de las aves. Sabes que Dios es tu pastor. ¿Y qué te dice el pastor? Que nada te va a faltar. Entonces, ¿por qué te atemorizas? Cuando tú sabes esto, pierdes el temor al fin de mes. Sabes que Dios te va a proveer. Sabes que Dios te va a pagar las mensualidades de la universidad. Sabes que Dios va a pagar tus deudas. Sabes que Dios te va a proveer, te va a proteger, que no te va a abandonar, lo sabes. Sabes que Dios te va a sostener, lo sabes. Porque Dios sostiene su obra. Dios sostiene a los suyos. Dios no te abandona. Dios lo hace. Dios lo hace. Segunda de Corintios capítulo 9 menciona a una iglesia que sabía ofrendar, que sabía dar, que sabía usar esta llave de la generosidad. Y eran conocidos por dar. Eran conocidos por dar. Me encanta. ¿Por qué rayos conocemos a Farcas? Porque es conocido por dar. Es una persona que ama dar. Puedes cuestionar sus métodos, puede no gustarte el personaje o sus rulos, pero una cosa es cierta: él es conocido porque es un filántropo. Él es conocido porque ama dar. Y esta gente de 2 de Corintios capítulo 9 eran conocidos por su ministerio de dar. Eran personas generosas, y Dios les bendecía más.
Dios les bendecía más. A causa de su generosidad, Dios les bendecía más. Y eso es algo maravilloso que comienza a pasar de los generosos. Cuando tú das a Dios lo que es de Dios, Dios comienza a darte más. Él comienza a llenar tus manos de semilla. Amén. Entonces, una vez que mi mamá nos enseñó a sembrar, porque es la primera que lo entiende, mi papá luego lo entiende, y yo comencé a entenderlo en el colegio. Mi papá nos daba un dinero para la semana, una especie de mesada, ¿sí? Y esa la teníamos que administrar para comprar golosinas en el kiosco. Ahora los kioscos de los colegios son todos veganos. Es cierto, todo es verde y puro pasto. Pero en mis tiempos estaba permitido por el Ministerio de Educación y de Salud vender cualquier cosa. Así que uno podía comprar completos, podías comprar pesetas, que eran unos chocolates que tenían en su interior un líquido de frambuesa y valían 50 pesos. Habían otras gelatinas venenosas que uno compraba en el kiosco, y yo feliz. Pero cuando Dios comenzó a enseñarme a través de mi mamá a sembrar, dije: voy a tener que comer menos golosinas. Voy a apartar lo poquito que tengo, porque así se parte. El que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. Así se parte. No hay otra forma de ser puesto en lo mucho si no sabes ser fiel en lo poco. ¿Sí? Así que no me venga con el verso de que cuando usted gane el quino, entonces usted va a ser un sembrador. Porque probablemente si usted es mano guagua ahora, si se gana el quino, su corazón se le va a pervertir. Aunque me diga que usted tiene el corazón de Gandhi y que usted quiere comprarnos una casa a todos nosotros, eso es solo el verso. Porque el que no es generoso ahora con lo poco que tiene, nunca será generoso con lo mucho que Dios le pueda dar. ¿Ya? Cuando empecé entonces a aprenderlo, empecé a reservar lo poquito que el Señor Jesús me había dado, ¿sí? A través de mi papá, que Él nos proveía a través del Señor. Y entonces comenzamos a tener una cultura de dar a Dios, ¿sí? Una cultura de dar a Dios. Mira, mis finanzas en la media no eran grandes finanzas. Era un adolescente, iba en primero medio, pero me acuerdo que Dios me regaló una guitarra, una Takamine, y esa guitarra que Dios me regaló, la cuidé, la limpiaba, cambiaba sus cuerdas, le compré con mucho esfuerzo un case para que no se golpeara, cambiaba sus cables, luego entonces la traía a la iglesia. Me dediqué a limpiar los demás instrumentos porque me di cuenta que mis amigos que compartían conmigo el stage no eran limpios con sus instrumentos, no limpiaban nada. Los músicos no tenían ni un brillo. Acá no pasa eso, acá los músicos limpian, amén, ¿cierto, no? Pero en ese tiempo donde yo me congregaba era un cochinal tremendo. Y yo estaba limpiando siempre las cosas. Descubrí cómo limpiar los platos, descubrí cómo limpiar los toms, sin ser yo baterista. Tenía la batería extraordinaria. Lo mismo el piano, lo mismo la guitarra, los bajos. Comencé a deleitarme en limpiar las cosas. Es ahí donde aprendí a limpiar los micrófonos. Es ahí donde aprendí que el alcohol isopropílico podía limpiar todas estas mallitas. Nuestros micrófonos no huelen mal, gracias a Dios, porque los limpiamos siempre, pero esa cultura la aprendí yo cuando tenía 13, 14 años. Dije, voy a ser fiel y voy a darle lo mejor a Dios. Quizás no tengo
los millones de pesos que sueño un día tener, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. ¿O nadie quiere tener más? Amén. Todos queremos tener más, ¿cierto? Pero no tenía yo esa posibilidad, así que podía ser generoso con lo que tenía en mis manos, ¿me entiendes? Quizás no tenía abundancia de recursos, pero sí tenía abundancia de tiempo para ir a la iglesia y limpiarla, para tomar los micrófonos, limpiarla, lo que estaba en mi mano por hacer. Podía yo darle lo mejor a Dios. Eso es lo que te estoy tratando de enseñar en esta mañana. Y en la medida que dispuse mi corazón a darle a Dios lo mejor, en la medida que dispuse mi corazón a ofrecerle a Dios lo mejor, entonces Dios comenzó a prosperarme. Dios comenzó a prosperarme. Si te digo todo esto y te cuento este testimonio, es porque quiero invitarte a entrar en una nueva dimensión en tus finanzas, en una nueva dimensión en tus siembras. Mira, esto de las siembras tiene que ver con muchos temas, ¿no? Sé que el tiempo se nos acorta, pero cuando tú comienzas a ser generoso con Dios, Dios comienza a ser generoso contigo, ¿cierto? Esa cultura que comienza a abrazar tu corazón cambia todos tus métodos de vida. Entonces comienzas a ser generoso en todas las áreas de tu vida, no solo financieras. ¿Me estás entendiendo? Comienzas a ser generoso en la iglesia, en las cosas que escoges, que limpias, que guardas. Todo lo quieres hacer bien porque quieres darle a Dios excelencia. Eres generoso en la excelencia, ¿no? Cuando te piden un servicio en la casa, tú comienzas a ser generoso con ese servicio que das en la casa. Dices, no voy a hacer esto como sea, sino que lo voy a hacer con el corazón correcto y quiero darle a Dios lo mejor. ¿Me entiendes? Entonces todas las áreas de tu vida comienzan a ser afectadas positivamente, porque el Señor comienza a afectar tu mentalidad. El Señor comienza a afectar tu mentalidad. La otra vez fuimos al centro y no vamos nunca al centro, pero pasamos por el centro con mi papá. Y en el centro estaba nuestra antigua iglesia donde crecimos. Preciosa, lindo corazón. Allí es donde Dios nos enseñó tantas cosas y fuimos formados y procesados para ser lo que hoy día somos. Dije a mi papá, papi, date una vuelta a ver cómo está la iglesia. No sé. Vamos, y nos dimos una vuelta. ¿Podrías creer que desde que yo tengo 6 años la iglesia tiene el mismo color de fachada? Nos estacionamos con mi papi, me bajé del auto y contemplé la iglesia donde yo nací y crecí. Dije, chanfle, ¿a nadie se le ocurrió una manito de gato? Nadie quiso pintar toda rayada, claro, de pleno centro. Qué extraño, ¿no? Dije, ¿en serio? ¿Todavía están en este level, pudiendo subir a otro nivel? ¿Me comprendes? Y quiero decirte esto con mucho respeto y con mucho amor. Subir de nivel no tiene que ver con cuánto tienes. Subir de nivel tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Me entiende, no? Tiene que ver con una actitud del corazón. Una vez escuché una frase. Fuimos a visitar a unos hermanos hace unos años atrás que no tenían muchos recursos.
y fuimos a bendecirlos con mis papás. La casa la tenían limpiecita y ordenadita. Y yo le dije, qué linda está su casa. La felicito. Yo le dije, tía, la felicito. ¿Está hermosa su casa? Sí. Mire, pobres, pero no cochinos, me dijo. ¿Ha escuchado esa frase, no? Pobres, pero limpiecitos, me dijo. Y eso fue una gran enseñanza también para mí. Porque significa entonces que mi orden y mi excelencia no tiene que ver con lo que tengo. Tiene que ver con una actitud del corazón. Eso es lo que estoy hablándote acá. Que finalmente, cuando entendemos que a Dios se le da todo, ¿cierto? Porque Él nos ha dado todo, y la enseñanza de Dios siempre es dar lo mejor. Esto es un rompimiento a nuestra cultura y a nuestras formas de vida equivocadas, ¿viste? Que tenemos frases como hagamos esto así nomás y total es para el Señor. Son frases miserables, ¿me entiendes? Dan pena, y yo creo que le dan pena a Dios, porque podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Podemos hacerlo mejor, así como nos esmeramos en hacer bien las cosas en otras áreas de nuestra vida. Podemos hacerlo mejor para Dios. Y esa es la filosofía de esta casa. Esta casa es hermosa porque nosotros amamos la excelencia. Y cuando veo cómo Dios quiso que el tabernáculo se construyera, y cuando veo cómo Dios quiso que Salomón construyera el templo, ¿sabes que no había templo más hermoso que el templo de Salomón? Antes que Salomón se pervirtiera y tuviera 1000 esposas y 1000 suegras. Aleluya. Eso es peor que 1000 esposas. Y si eso sucediera, ¿viste? O sea, imagínate, el templo de Salomón era precioso. Era precioso. No había templo tan hermoso como el templo de Salomón. Porque a Dios le encantan las cosas excelentes. Y si en nuestras manos y en nuestras posibilidades está la excelencia, ¿por qué no? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Porque amamos a Dios. Queremos darle lo mejor. Y no hay rollo entonces con hablar de esto. Porque sabemos que Dios provee mi semilla. No hay rollo. Mira, nosotros llevamos aquí 3 años. Vamos camino al 4.º año de ministerio. Los números no dan. No dan, nunca dieron, ni en la casa 1 ni en esta casa 2 que Dios nos ha entregado. Pero cada mes Dios provee la semilla de forma sobrenatural, contigo o sin tigo, de forma sobrenatural. Dios provee la semilla, es algo extraordinario. A veces vemos el computador con mi papá y estamos viendo los registros contables y decimos, wow, Dios lo hizo otra vez. Otro mes más sucedió. Wow, el Señor otra vez lo hizo. Entonces tú dices, increíblemente, el que confía en Dios es provisto en todas las cosas. Dios provee la semilla del fiel. Y somos fieles a Dios aquí. Y Dios es fiel con nosotros. La semilla está provista. Dios provee la semilla. ¿Me entiende? Ese es el rollo que usted tiene que sacar. Aparte sus diezmos, aparte sus ofrendas, aparte sus primicias, aparte su yo soy parte. Comprométase con Dios, sea generoso con Dios. Sin rollo, sin pensarla tanto, sin meterle tanta lógica y tanta razón a la cosa. Sea agradecido, porque ofrendar es gratitud. Y una vez que comienzas a incorporar a Dios en tus finanzas, te aseguro, y esto no te lo digo como pastor, te lo digo como Franco, lo que he aprendido en estos años, te aseguro que Dios te va a bendecir de una forma que tú no te imaginas. Que Dios te va a llevar a un upgrade, a un nuevo nivel. Que Dios te va a abrir una puerta en tu trabajo
que ni con todos los méritos del mundo te la podías ganar. Va a venir la gracia de Dios sobre ti, porque darle a Dios es una llave, men. Es una llave. El que le da a Dios, hasta vendiendo cochuflí hace plata, hermano. Hasta vendiendo Super 8. No importa si eres una mega empresa o no tienes ni un brillo todavía, porque estás siendo un estudiante. Si tú te acostumbras a darle a Dios, Dios siempre te va a bendecir. Nunca te va a faltar nada. Eso es una ley de Dios impresionante. Amén. Descansa en esto. Y ya no luche tanto. Solo descansa en esto. No te enfermes más de los nervios. Yo le pido a Dios que venga libertad financiera para todos nosotros. Esa tranquilidad de reposar nuestras cabezas sobre la almohada y decir: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque yo puedo vivir confiado en ti. No tengo temor. Sé que Dios proveerá. No tengo temor. Yo sé que Dios proveerá. Ese es el rollo. No tengo temor. Yo sé que Dios proveerá. Y esa tiene que ser tu bandera. Que Dios proveerá. Que tu herencia no es la herencia de tus padres, es la herencia de Cristo, es lo que Él te dejó. Es mejor que cualquier herencia. Mejor que cualquier herencia. Amén. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pies y cierre sus ojitos ahí donde está. Y dígale a Dios: Dios, aquí estoy. ¿Qué le parece si ponemos nuestras manos en la mente? Y dile a Dios con tus manos en la mente: Señor, renueva mi mente. Dile a Dios: renueva mi mente. Cambia mi cultura. Todos esos patrones familiares que arrastro de generación en generación. Señor Jesús, cambia mi mentalidad. Quiero tener libertad. Libertad en mis finanzas, libertad en todas las áreas de mi vida, y confiar de que tú, Señor, provees mi semilla, que nada me faltará, que tú pagarás mi universidad, que tú pagarás mi CAE, que tú pagarás mis dividendos, que tú pagarás mi casa, que tú pagarás mi arriendo, que tú pagarás mis deudas. Hay deudas que asustan. Hay deudas que son más grandes que el gigante Goliat y no sabes cómo salir. Y probablemente te sobregiraste y no sabes cómo salir de las deudas. Pero Dios te dice: considérame en tus ofrendas, sé obediente en tus pactos, aunque lógicamente te esté faltando para llegar al mes. Aunque le pongas lógica y digas: pucha, este diezmo me puede servir perfectamente para pagar mi deuda, esta siembra me puede servir perfectamente para pagar mi compromiso. Sé obediente con Dios. Eso es lo que te dice el Señor esta mañana. Sé obediente a Dios y Dios te va a bendecir. Dios bendice a los que le obedecen. Es sin razón, es sin lógica. Vamos, pon tus manos ahí en tu mente y dile a Dios: renuévame, renueva mi mente, renueva mis pensamientos. Pon en mí un corazón generoso. Pon en mí un corazón generoso. Te hago una promesa, Señor, con lo que tengo. Con lo que tengo te voy a ser fiel. Dile a Dios eso. Con lo que tengo te voy a ser fiel. Con lo que tú me has dado, con lo que has puesto en mis manos, te voy a ser fiel. Te voy a considerar en mis diezmos, en mis pactos, en mis primicias. Con lo que tengo, con lo que tú me has dado, te voy a ser fiel, Señor. Te voy a honrar, te voy a bendecir, porque tú me has dado lo mejor. Tú nos diste tu Hijo, Señor. Tú nos diste lo mejor. Tú nos diste lo mejor. Espíritu Santo, denle el mejor de los aplausos al Señor esta mañana. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.